Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos, se van sumando. Vamos a esperar unos minutos para arrancar el webinar del día de hoy. Ahí se van sumando Camila, Daniel. Muy buenas tardes a todos. Para nosotros un gusto estar nuevamente en un webinar con ustedes. Han sido muchos los inscritos de todo el país, así que vamos a esperar hasta las 15 horas Argentina a que se conecten todos. Sí, aprovecho para comentarles que por defecto sus cámaras y micrófonos se encuentran deshabilitados. Pueden plasmar todas las consultas que tengan en la sección preguntas y respuestas que ven aquí en la plataforma. Vamos a esperar a que sean las 15 para arrancar. Se van sumando de a poquito. Bueno, les cuento que yo estoy en Tucumán, pueden ir contándome en el chat de qué localidad se están conectando, desde qué provincia. Aprovechen estos minutitos para hacerse un mate, un café, para disfrutar el webinar. Hoy tenemos un orador muy especial, así que espero que lo aprovechen. Si al final del webinar les comento que vamos a generar un espacio de preguntas y respuestas en vivo, así que les recomiendo que se queden hasta el final, va a ser muy interesante. Se van conectando de a poquito. Ahí me cuenta Gastón, que también nos ve desde Tucumán. Hola Gastón, pueden contarme desde Mar del Plata también. Muy buenas tardes a todos. Ahí se van conectando. Bienvenidos. Quedan un minutito, casi dos, ya arrancamos con el webinar. Vamos a esperar que se terminen de conectar todos los inscriptos para esta charla. Hola desde Córdoba. Hola Paula. Estamos presentes en todo el país. Para nosotros es un placer que nos vean desde todos lados. El estudio contable que en esta ocasión nos acompaña, que es Estudio Di Giacomo, ahí le estoy respondiendo a Gastón, se encuentra en Tres Arroyos, sí, pero bueno, forma parte de nuestra red de partners. Seguramente después le contará Juan, que es también nuestro invitado en el día de la fecha, un poco más sobre el estudio y la propuesta en el marco de la temática de este webinar. Bien, vamos a esperar entonces unos segunditos y ya arrancamos. Bienvenidos a todos a este webinar titulado Gestión Eficaz en Entornos Complejos. Bien, siendo entonces las 15 horas puntual en Argentina, les doy la bienvenida oficialmente a este webinar Gestión Eficaz en Entornos Complejos. Es un gusto para nosotros que se sumen en estas propuestas que tanto disfrutamos hacer. Mi nombre es Julieta, yo estoy desde Tucumán conectada. Les recuerdo a todos que sus micrófonos y cámaras se encuentran deshabilitadas por defecto, pero todos aquellos que tengan consultas o dudas pueden plasmarla en la sección preguntas y respuestas que tienen acá en la plataforma hacia su izquierda. Nuestro equipo va a estar ahí para responder todas sus consultas y también hacia el final del webinar vamos a generar un espacio en vivo de debate, de preguntas y respuestas junto con nuestro orador, así que les recomiendo que se queden hasta el final para poder disfrutar de ese espacio. Si les comento brevemente, para quienes no nos conocen, somos Albor. Albor es una empresa que nace en Mar del Plata hace más de 30 años. Desarrollamos herramientas de gestión acompañando al sector agropecuario. Ahí ahora vamos a lanzar una encuesta, seguramente le va a aparecer en pantalla, porque quiero que me cuenten si ya conocen Albor,
Sabemos que muchos de los asistentes son clientes, pero quizás muchos otros no. Hemos tenido cientos de inscripciones, así que los invitamos a que nos respondan si nos conocen. Yo les cuento, el objetivo de Albor es respaldar el trabajo del productor agropecuario para que su empresa trascienda y a partir de eso generamos herramientas para centralizar la información productiva, administrativa, contable y financiera para que así el productor y su equipo pueda tomar mejores decisiones. Sin duda algo muy importante que vamos a ver en este webinar y que es de suma importancia en entornos complejos como los que vivimos en este país particularmente. Bueno, todo esto lo hacemos en equipo, contamos con equipos internos y con una muy importante red de partners y en ese sentido le doy la bienvenida a Juan. Juan forma parte de Estudio Di Giacomo. ¿Qué tal, Juan? Él les va a brindar un poco más de información sobre Estudio Di Giacomo y va a continuar con esta propuesta. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Bueno, Juan es mi nombre, un gusto poder compartir hoy este momento con ustedes. Di Giacomo es un estudio contable con más de 50 años de trayectoria en el sector. Proveemos soluciones integrales que buscan satisfacer las necesidades de clientes en una óptica de totalidad. Para ello convocamos a especialistas que se involucran en el análisis y proyección de las temáticas que los involucran. Intentamos que los datos que genera cada sector puedan conectarse entre sí. De esa forma de trabajo procuramos transmitírsela a nuestros usuarios y, bueno, por ahí comentarles cómo es esto de adoptar esa metodología, ¿no? Abordamos un mecanismo mediante el cual el cliente comienza a convertir sus datos en datos dinámicos, digitales, con posibilidad de interactuar entre los diferentes actores que los necesitan, buscando velocidad, precisión y agilidad para la toma de decisiones, ¿no? Bueno, en esa sintonía es que encontramos a Albor y nos unimos como partners. El sistema se caracteriza por ser una herramienta eficaz y vanguardista para el agro que busca optimizar al máximo el negocio, brindando en un comienzo y como prioridad la posibilidad de que el productor agropecuario comience a ordenar sus variables más significativas en un proyecto de mejora continua, que empieza por lo más importante, como quien dice, ¿no? Se prioriza la escucha al usuario y se intenta avanzar en un trabajo colaborativo en el que se pueda integrar a cada pieza desde su mejor versión y capacidad. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá, tomándose este ratito para charlar y debatir. A continuación, Alejandro Marchesán, destacado consultor con amplia experiencia en diseño organizacional, gestión estratégica y gestión del cambio. Hola Alejandro, bienvenido. Muy buenas tardes. Hola Juan, muchas gracias por la presentación. Aprovecho a saludarte, a saludar a Julieta, a Rocío, este equipo que hemos conformado y con el cual estos días hemos estado preparando esta presentación, este webinar para todos aquellos que nos acompañan. Así que un placer, gracias a ambas compañías por la convocatoria, por la confianza, para poder compartir unos minutos respecto a este tema que ya vamos a estar iniciando, así que vamos directamente ya a la presentación. Vamos a ver qué tenemos por acá. Justo, ahí está. Quiero chequear si se ve, ¿puede ser? ¿Se está viendo? ¿No todavía? Por el momento no, Ale. Por el momento no. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Mm. Ujú. Vamos a ver un poquito, que a veces esta tecnología juega. Ujú. Bien. Ahora. Seguramente ahora la vamos a tener.
y vamos a empezar con... Perfecto. Muchas Ahora gracias. sí. Todo tuyo. Muy bien, muy bien. Bueno, como les decía, aquí tenemos esta primera placa con el tema que estamos invitando a hacer un alto, a reflexionar. Y tenemos el título, que es Gestión Eficaz, con una bajada en entornos complejos. Y lo primero que quiero invitar a todos ustedes es a pensar que si bien el foco en el título está en la búsqueda de la gestión eficaz, no podemos disociarla de dónde sucede esa gestión. Y acá tenemos, en estos tiempos que estamos viviendo, una situación en términos de postulado que tiene dos grandes elementos que parecieran ser inversamente proporcionales. En otras palabras, la gestión eficaz que buscamos por un lado y los entornos, los contextos en los cuales esa gestión que queremos, estamos deseando y comprometidos en que sea eficaz, sucede. Y esto es en entornos complejos. Y cuando digo que es una noción que se está empezando como a incorporar en términos inversamente proporcionales, lo que estoy queriendo significar es que pareciera ser que cuanto más compleja es la situación, cuanto más complejidad observo, encuentro en la cual estoy gestionando, cae de alguna forma la tasa de eficacia de esa gestión que realizo. Esto puede ser que suceda especialmente cuando seguimos haciendo gestión sin hacer los saltos necesarios en la reflexión, en el pensamiento, en la búsqueda de la comprensión de este fenómeno llamado complejidad. Y la invitación en este webinar es hacernos cargo de esta instancia que tiene elementos que en apariencia son inversamente proporcionales. No lo vamos a dejar ahí como que fuese un hecho, que cuando hay complejidad puede caer mi tasa de eficacia en la gestión. Vamos a asumir con mucha responsabilidad y con cierta, de alguna manera, conciencia, estos elementos que tienen que ver primero con gestión eficaz, donde aparentemente eso no sería un tema de conversación porque pareciera ser, cuando yo recorro las empresas y las organizaciones, que hay una presunción de tener claro de qué estamos hablando cuando hablamos de eso. Así como está claro que la noción de complejidad se percibe de una manera simplificada. Entonces, la invitación es que hagamos este alto en estos minutos y poder considerar juntos de qué hablamos cuando hablamos de gestión y qué hablamos cuando hablamos de entornos complejos. Lo primero es que quiero detenerme en la noción de gestión. Cuando hablamos de gestión, hay una idea básica que tiene que ver con hacer que las cosas pasen. ¿Qué hacen los gestores? ¿Qué se hace en la gestión? Se hace que las cosas pasen. Podríamos dar a entender entonces y decir que una gestión es una buena gestión cuando aquellas cosas que me propongo en términos de objetivos son validados por los resultados que ocurren. O sea, gestionar, que viene de gestar, es hacer que las cosas sucedan. Por supuesto, de la manera en que estimo, pienso, deseo que esas cosas sucedan. Ahí no tenemos el gran tema para detenernos. Quizás el gran tema lo tenemos cuando hablamos de la noción eficaz. En virtud de que en mi experiencia, en mi proceso de reflexión, de investigación, de consideración, pero también empírica en el mundo de las organizaciones, se solapa o se reemplaza la idea de eficacia con la noción de eficiencia. Algo así como que lo que buscamos en el fondo es que nuestra gestión sea eficiente. Y dejamos como, de nuevo, solapada, hacemos un match ahí, una unión entre la noción de eficiencia y eficacia como si fueran la misma cosa. Por supuesto que lo que vamos a presentar en este webinar es un conjunto de investigaciones, de pensamientos, de reflexiones y de aplicaciones en la práctica que lo dejamos a consideración de cada uno de los que están acá y sus organizaciones para que puedan ir pensando y también cruzando con la interpretación que tienen de ciertas cosas que parecen básicas y comunes y aquella que vamos a presentar. Lo primero que queremos notar es que la idea de eficacia es una combinación
entre los movimientos de búsqueda de efectividad y búsqueda de eficiencia. No es lo mismo la efectividad que la eficiencia y ninguna de ellas en forma independiente supone la otra. En otras palabras, que seamos efectivos no quiere decir linealmente que seamos eficientes y viceversa. Que seamos eficientes en nuestra gestión no significa desde ningún punto de vista que seamos efectivos. La eficacia es esa noción, esa categoría en el mundo de la gestión, en el mundo del pensamiento de la teoría organizacional y práctica, que se hace cargo de unir ambas de estas situaciones que van a terminar necesariamente trabajando de forma conjunta, integrada, y que da la noción, la idea de la eficacia en la gestión. ¿De qué hablamos cuando hablamos de efectividad? Hablamos de la idea de relación resultados-objetivos. Esto es, la efectividad se refiere a la relación entre los resultados que obtengo en base a los objetivos que propuse. Si yo pusiese un objetivo de vender X cantidad de productos, imaginemos 100 unidades de un producto, y en un plazo de corte de tiempo comercial yo vendo 80, podría decir que tuve un porcentaje de efectividad del 80%. Si yo vendo 90 será 90, si vendo 40 será 40 y así sucesivamente. Esa idea de efectividad es una idea bastante dura y lineal en la relación resultados-objetivos. Es lo que obtuve. Pero después viene la noción de eficiencia. En otras palabras, un tema clave en nuestra gestión, que es la noción de costos. Esto es, cómo costeo yo, ya sea por diseño o a posteriori, esa operación de resultados y objetivos. Y eso ya es una noción económica. La primera, la de efectividad, es una cuestión más de management. La eficiencia es una cuestión más económica. Es qué costo yo tengo para alcanzar esos resultados. Y puede ser que haya alcanzado esos resultados, pero en un costo que no es conveniente para la operación. Esto es, gasté más de lo que yo había diseñado o de lo óptimo para que esa operación sea eficiente. Entonces, la propuesta es una gestión eficaz. Hacer que las cosas pasen en términos eficaces. Ustedes saben que el manager del siglo XX fue entrenado especialmente a la efectividad. Fue entrenado especialmente a la productividad. Eso no significa, quiero decir, no hace que no preste atención a los costos, pero ha sido entrenado a la efectividad prestando atención a los costos más importantes según su formación de lo que es la operación. Pero hay una cantidad de costos que se pueden llamar costos hundidos o invisibles, que en el tiempo que estamos viviendo, en la época que estamos viviendo, el gestor, el productor, el gerente, el manager, el director, el líder de una organización no puede no tener presente. Ejemplo, los costos relacionales, los costos emocionales, los costos culturales, distintos costos que en el siglo XX estaban como puestos en un costado porque no terminaban de armar la ecuación. Hoy Juan presentaba en la presentación del estudio esta noción de una organización. Seguramente Albor, para estar haciendo lo que está haciendo hoy y junto con el estudio, tienen que tener este perfil que hace más eficiente su gestión y tiene que ver con la noción de escucha. Juan hablaba de la escucha del usuario. La escucha no era un elemento importante y mucho menos interesante en el siglo XX. La escuela de negocios del siglo XX dejaba de tener en cuenta ciertas cosas que después resultaban en costos ocultos, como aquellas cosas que tienen que ver con la relación humana, con la comunicación, con el trabajo en equipo. El manager del siglo XX es aquel que arma equipos que trabajen para él, a diferencia del líder de época, que trabaja en equipo y puede tener una responsabilidad de liderazgo. ¿Por qué? Porque es consciente que en esta época, si no empieza a reposicionarse con esa mirada, se le escapan los costos. Entonces, va a alcanzar resultados, pero hay costos muy altos y eso hace que pierda la eficiencia. Razón por la cual, primera cosa para tener presente, una búsqueda comprometida, con preparación, con aquellos elementos que hacen a la gestión eficaz. Tenemos en cuenta los objetivos, los resultados que alcanzamos dado las acciones
y cuáles son los costos más directos y lineales y los costos más ocultos o hundidos que no hemos sido educados a prestarle atención. Después viene la noción de complejidad. Y acá la cosa se empieza a poner un poco más lejana, y ustedes saben que los seres humanos, cuando estamos lejanos al conocimiento, nos empezamos a acercar a él por dos caminos: por el aprendizaje, que es lo que ustedes están haciendo hoy y es lo que está proponiendo este webinar, o de alguna manera por la inferencia, por la suposición, por lo que debería ser sin hacer el proceso de aprendizaje, y termino de alguna forma estableciendo algunos postulados de algo que no me acerqué a conocer, pero reconozco que está, y sin embargo, como no me acerqué a conocerlo, empiezo a manejarme, este management, sobre supuestos que nunca fueron comprobados. Hoy tenemos una relación y una cercanía con la complejidad que es desde cierta ignorancia y alta suposición. Bueno, ha llegado el momento de ir haciendo un acercamiento diferente, un acercamiento responsable basado en el aprendizaje, en el entrenamiento y el trabajo con los líderes de las organizaciones y con todo el sistema social de las organizaciones. Esto es, todas las personas en sus distintas responsabilidades, tareas, roles y funciones. Vamos a partir del pensamiento de uno de los padres de la complejidad, que es el sociólogo francés Edgar Morin, con todo su equipo tuve el honor de poder entrenarme durante 5 años en pensamiento complejo y llegar al doctorado en pensamiento complejo. Y esto lo digo no por la acreditación, lo digo sino por el respaldo que dan años y años de la década del 60 que Edgar Morin y un conjunto importante en todo el mundo de pensadores de la complejidad han llegado a desarrollar el conocimiento y la práctica. Edgar Morin dice: estamos rodeados e impregnados de complejidad. Rodeados e impregnados de complejidad. Claro, viene la gran pregunta: ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de complejidad? La palabra complejidad es una palabra que su etimología viene del latín complexus, que quiere decir tejido. Lejos de que la complejidad tenga que ver con algo complicado, intrincado, rebuscado, difícil, que ya lo vamos a enfatizar, la noción de complejidad es la noción de un tejido de múltiples variables. Es como si agarrásemos un tejido, una camisa, un mantel, una cortina, y está hecho de esas múltiples variables, de esas hebras, de esos formatos, de esos colores. Lo complejo es algo que tiene que ver con la multiplicidad de variables. Y esto no es algo menor, porque hasta la década del 60 aproximadamente, del siglo XX, el mundo del pensamiento intelectual y aún de la gestión pensaba en términos simples, en estructuras simples. Por eso la complejidad se empieza a diferenciar, como dice acá, de estas estructuras simples de pocas variables, causa-efecto, a diferencia de la complejidad que hoy nos rodea y todo lo impregna, que es multicausalidad. Entonces, los sistemas simples, las estructuras simples, tienen pocas variables y se toman decisiones sobre pocas variables. La complejidad, a partir de la década del 60, comienza a hacerse cargo de que esa estructura simple y de pocas variables no daba respuesta, no tenía capacidad de respuesta para los problemas, los desafíos del mundo en el cual se estaba viviendo. Del hombre genérico, de las mujeres, de los hombres, de los jóvenes, de los adultos mayores, de las sociedades que empezaban a mostrarse como sociedades complejas. Y complejo no quiere decir complicado, intrincado, rebuscado o difícil. Lo complicado, intrincado, rebuscado o difícil pueden ser variables de la complejidad en alguna situación, pero no tienen la categoría definitoria de la complejidad. En otras palabras, esas variables del tejido, como muchas otras variables, no definen la complejidad. La complejidad está ni siquiera definida, sino que es una construcción multidimensional que requiere del gestor de hoy en búsqueda de la eficacia, requiere una visión y una manera de pensar la gestión de la misma forma. Todo tejido o entramado complejo presenta 3 características principales, múltiples variables y 3 características principales. Generan contextos, en esos contextos se desarrollan culturas
Y dentro de esas culturas están los funcionamientos sistémicos. Entonces, cuando un observador que empieza ya a acercarse al fenómeno, no por suposición, mucho menos por pensamiento definitorio, sino un pensamiento abierto, inquieto, intrigante sobre la complejidad, va a empezar a ser consciente de que cuando hablamos de complejidad, hablamos que hay múltiples variables en un determinado contexto, que ese contexto desarrolla culturas y tiene un funcionamiento sistémico. Nosotros acá tenemos dos compañías que están, dos organizaciones que están convocando a este webinar. Una se dedica a una cosa, otra se dedica a otra cosa, tienen un norte compartido de los clientes que asisten, por eso hay ahí un encuentro de partner. Sin embargo, cuando nosotros entramos a una de las dos empresas, vamos a encontrar un contexto organizacional, una determinada cultura y un funcionamiento que no necesariamente es el mismo. Entonces, la complejidad no es un objeto que es el mismo en todos los lugares. La complejidad es algo dinámico, vivo, que siempre nos va a mostrar, rodeándonos un determinado contexto, con sus elementos, una cultura y un funcionamiento sistémico. Cuando estamos en el mundo organizacional, el líder de época necesita leer el contexto y cómo se conforma. Por ejemplo, yo podría tener un contexto en una empresa donde tiene un diseño organizacional clásico piramidal, con un CEO, un gerente general, gerentes, supervisores, áreas, donde hay una cultura de liderazgo verticalista, bastante unívoco, bastante determinista, y las cosas funcionan muy centralizadamente. Eso es un determinado entramado de complejidad. Y capaz que voy a otra organización y el contexto es diferente, ya no es tan piramidal, sino que hay un flujograma de relaciones, la cultura es de un liderazgo más participativo y el funcionamiento sistémico es por toma de decisiones colegiadas, por ejemplo. Entonces, como verán ustedes, llegar a la gestión eficaz en los tiempos que vivimos de complejidad no es solamente querer seguir alcanzando los resultados en el medio de todos los problemas que hay, lo complicado que está, lo intrincado, lo rebuscado, lo difícil. Que de nuevo vengo, insisto, esas son cosas de la complejidad. Si nosotros nos paramos hoy a 3 días de una elección y vemos la situación macroeconómica y micro también, por supuesto, y vemos el tipo de cambio y vemos la posibilidad de exportar o la posibilidad de importar y cómo están los mercados y cómo está la demanda, etcétera, etcétera, vamos a poder terminar diciendo hay situaciones que son complicadas, que son rebuscadas. Cuando tenés más de $20 o 30, es una situación, por supuesto, rebuscada, difícil hasta de trabajar. Sin embargo, eso no define la complejidad. Esas serán variables que habrá que prestarle atención. La complejidad se destaca por variables principales. Les comentaba anteriormente que hay 3 características, que es mirar el contexto de la organización, del equipo, del cliente, del mercado, cómo funciona ese mercado y cómo es la cultura en ese mercado. Cuando hablamos de complejidad, necesariamente tenemos que hablar de variables, a diferencia, insisto, de las estructuras simples. Cuando nosotros tenemos un reloj, como el que yo tengo aquí en la pared enfrente, es una estructura simple. Tiene agujas, tiene números, tiene una pila, tiene una carcasa y se terminó el fenómeno llamado reloj. Ahora, cuando yo tengo una placa electrónica para que funcione una heladera, un auto, una computadora, ya no estamos hablando de una estructura de pocas variables que toco un botón, toco otro y se terminó. Eso habla de una placa con múltiples elementos, contextos de capacitores, distintas situaciones, que tiene un movimiento y un funcionamiento donde no es con una o dos variables, sino con muchas variables. Sin embargo, en todo contexto, cultura y funcionamiento sistémico que define una complejidad, hay variables principales. Hay un montón de variables, pero hay algunas variables principales. El tiempo y la época en la cual estamos viviendo es una época de complejidad. Ya tomando en cuenta todo lo que les decía anteriormente, de múltiples variables. Variables que antes estaban, pero no se veían, que hoy están a la intemperie,
que antes probablemente la complejidad estaba ahí, agazapada, oculta, pero hoy se manifiesta. Y hay variables principales. ¿Cuál es una de las variables principales de la complejidad, sino la variable principal y constante más importante, la que todos los días hablamos, probablemente en nuestras reuniones y más en los días que estamos viviendo hoy, que es la incertidumbre? Y hemos hecho de la incertidumbre, variable principal y constante, un elemento absoluto. Y les pido toda la atención en este sentido porque muchas veces parte de que nuestra gestión eficaz se caiga es porque no solo estamos rodeados e impregnados de complejidad, que es el contexto, la cultura y el sistema en el cual hoy vivimos. No es el de hace 40 años, 50, ni 100, ni 200. Es el contexto, la cultura y el funcionamiento sistémico, social en el cual hoy vivimos. Entonces, hoy, la incertidumbre es algo que está presente todos los días. El tema es que estamos haciendo la incertidumbre, y es acá donde yo levanto la mano y llamo de alguna manera al alto, a la reflexión, a la atención, porque estamos constituyendo a la incertidumbre, que es una variable principal y constante, en una cuestión absoluta. Y yo les pregunto a ustedes, para que ahí puedan participar desde su pensamiento, ¿todo y siempre es incierto? Todo es incierto. Siempre es incierto. Y no inocentemente dejo estos segundos de silencio y de reflexión. Todo es incierto. Y sí, porque viste nosotros, porque la incertidumbre electoral y económica y social, y ahora lo que pasa en el mundo es una incertidumbre. O sea, hacemos de una variable una cuestión absoluta. Y quiero traer esto en el contexto de una gestión eficaz, porque si cada individuo, cada persona, en su rol y en sus funciones, empieza ya no solo a navegar de alguna manera los grandes mares de complejidad, dentro de los cuales está la incertidumbre como una variable, sino que constituya la incertidumbre como algo que no es ya principal y constante, sino es absoluto. Si todo es incierto, entonces todo es relativo todo el tiempo. Si todo es incierto, entonces todo es relativo todo el tiempo. Y si todo es relativo todo el tiempo, queridos amigos, queridas amigas, tenemos un absoluto. Y hemos pasado de una variable principal y constante a incertidumbre. Es principal, hay que prestarle atención a algo que es absoluto. Y si la incertidumbre es absoluta, porque todo es relativo, ya dejó de ser incierto, se constituye eso en una certeza. Si todo entonces es incierto, tenemos una certeza, lo cual esto filosóficamente se llama contradicción sin solución. Hay contradicciones que pueden tener una contradicción que da origen al pensamiento para una reflexión superadora. Si todo es relativo, tenemos un absoluto. Y si todo es incierto, tenemos una certeza. Entonces, hemos cambiado la noción de variable principal y constante con la cual necesito aprender a relacionarme en algo que ya no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque es absoluto y cierto de que todo es incierto. Esto es muy importante tenerlo presente porque el liderazgo de época necesita tener una relación responsable con la incertidumbre, pero no estar cooptado, atrapado, anulado, invalidado por una concepción de la incertidumbre como algo absoluto. La incertidumbre no es un absoluto y no es una certeza. En este sentido, Edgar Morin nos da una mirada, nos regala una mirada, una reflexión que es no solo oxígeno a esto que estamos conversando, sino totalmente esperanzadora. Edgar Morin dice, 102 años cumplió ahora en julio, y nos dice, es necesario aprender a navegar en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certeza. ¿Qué es esto de archipiélagos de certeza en océanos de incertidumbre? Como no todo es incierto, hay cosas que son ciertas e innegociables para cada uno de nosotros.
Si vamos al mundo del fenómeno humano, ustedes tendrán sus afectos, sus relaciones. Miren, yo hoy cumplo 61 años y tengo una nieta llamada Carolina, que cumplió la semana pasada o la otra 8 años. Desde que Carolina llegó a nuestra vida, y particularmente a la vida, mía, hoy cumpliendo 61 años, lo que fue eso fue como saliendo de abajo del mar mismo, una isla de certeza, en la cual cada vez que yo estoy en esa isla de certeza, el mundo se para. Entonces, ¿de qué incertidumbre me van a venir a hablar a mí cuando yo, estando en esos minutos, en ese tiempo, los momentos que puedo estar, donde florece el amor, florece el intercambio, florece el diálogo, hay pasión por la existencia de uno y de otro, está la nieta y el abuelo y la nieta? Bueno, Morán nos dice, estamos rodeados, impregnados de complejidad y las aguas de la complejidad es la incertidumbre. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Navegar esos grandes océanos de incertidumbre, como los que estamos navegando hoy, pero no dejes de buscar tus islas de certeza donde hacer pie, donde recargarte, donde volver a tener esa energía y esos elementos para seguir navegando. Será una relación, será un afecto, será tu familia, será la misión de tu organización, será algo de tu quehacer social en servicio, colaborando con algún lugar, será el arte, será la música, será la lectura. No todo es incierto, porque si todo fuese incierto, estaríamos ante una certeza absoluta. Y eso es una contradicción que no tiene salida y no tiene sentido. Por eso, la invitación que queremos hoy plantearles a ustedes es empezar a aprender a navegar un océano de incertidumbres buscando sus archipiélagos de certeza. Cuando nosotros seguimos hablando de las variables de la complejidad, tenemos a la incertidumbre, como les decía, hay emergencias y urgencias en la complejidad. Importante tener esta distinción, ¿no? Toda urgencia es una emergencia, pero no toda emergencia es una urgencia. Si alguien tiene un accidente doméstico en la casa, emerge el accidente, una persona que va caminando, se cae de la escalera o va a buscar algo al placar y se cae y se lastima y la llevan a atenderse, todo emergente en un tejido complejo es algo que surge, pero no es todo eso que surge una urgencia. Ejemplo, cuando ese golpe produjo una caída en la columna o en la cabeza, o vas manejando con el auto y de pronto emerge una situación, surge que hay un choque delante tuyo y no es nada, fue un golpe, la gente está bien. Ahora, otra cosa es que tenga que venir una ambulancia para llevar a una de las personas y urgentemente atenderla. ¿Cuál es la diferencia? En la urgencia se mide la gravedad. Nosotros tenemos urgencia cuando está en juego la vida, o tenemos urgencia cuando está en juego alguna cuestión en la organización, por ejemplo, capital, por ejemplo, la imagen, por ejemplo, una cantidad de cosas que miden la urgencia de la situación. Es como si emergió en la empresa que un producto salió por debajo de las condiciones de calidad, el mercado lo tomó y esto es un emergente que puede ser muy grave porque puede tocar la identidad de años de la organización. Tengan presente que en la complejidad va a haber emergencias y va a haber urgencias. Muy importante que los líderes y gestores de esta época, líderes de época, separen emergencias de urgencia. ¿Cómo separar todo lo que es importante de lo urgente? Cuando todo es urgente, porque para mí todo es urgente, nada es importante. Estas distinciones para una gestión eficaz en entornos complejos es muy importante. Otra de las variables que tiene que ver con las emergencias es los cambios que produce, ni hablar cuando son urgencias. Hay una triple dimensión del cambio en la complejidad. Lo que llamamos crisis implica cambio de variables en el mismo contexto. Se mueven algunas variables, pero el contexto es el mismo. Cuando ya cambia el contexto, es algo caótico, y cuando desaparece el contexto, que es algo catastrófico. Cuando nosotros vemos lo que está pasando en Medio Oriente, podemos ver claramente cómo la triple dimensión del cambio se da. Hay algunas variables en algunas ciudades, pero se mantiene el contexto. Hay algunas ciudades, algunos lugares puntuales que hay cambio de contexto,
y hay algunas situaciones que son catastróficas. Desaparece el contexto. Lo que estaba hasta ahí ayer, hoy no está. Entonces es muy importante en la gestión eficaz hacer adecuadas lecturas de qué tipo de cambios como líderes, como equipos de gestión estamos observando. No todo es caótico, no suele aparecer la catástrofe en la gestión, pero puede aparecer. Y la catástrofe no necesariamente y siempre es un perfil negativo. De pronto viene una empresa y le dice a algún gerente, te necesitamos que vayas a levantar la operación hoy en Sudáfrica o en alguna ciudad de la India, o que vayas a producir un nuevo mercado en Japón. Y para esta persona es catastrófico. Esto es desapareció el contexto que tenía de familia, de amigos, pero es una oportunidad de crecimiento para la persona. Entonces, no necesariamente la crisis, el caos y la catástrofe tienen implicancia negativa. Por eso dice, implica cambio de variables, implica cambio de contexto, implica desaparición del contexto. Es responsabilidad del líder de época hacer altos con conciencia y una lectura de las variables que están en juego cuando estamos ante el cambio. Otra de las variables importantes en la complejidad es la distinción entre peligros y riesgos. Cuando nosotros vamos manejando y vemos un cartel que dice, atención, a 200 metros, 500 metros, 1000 metros, curva peligrosa. No dice curva riesgosa. Hay una diferencia entre el peligro y el riesgo. Los peligros se observan y se definen como tales. Una curva, una torre de petróleo, de electricidad, un balcón en el cual está, es intrínsecamente peligroso. Pero otra cosa son los riesgos. Y los riesgos están relacionados con el peligro y es lo que se puede gestionar. Por eso se habla de gestión del riesgo y no de gestión del peligro. Hay un autor, sociólogo alemán, que se llama Ulrich Beck, que él tiene la distinción sociedades de riesgo. Y dice que nos hemos encargado a generar riesgos en distintos ámbitos a través de aquellas cosas que desarrollando, inventando, promoviendo, se constituyen intrínsecamente en peligros, pero que si nosotros hacemos una gestión adecuada del riesgo, nosotros podemos transformar eso que intrínsecamente es peligro en un impacto totalmente sostenible. Ejemplo, volar en un avión es peligroso. Volar es peligroso. Ahora, si hago una adecuada lectura de ese peligro, si defino que el peligro está en, y después me pregunto, ¿cómo hago para disminuir el impacto de los riesgos asociados a ese peligro? Ejemplo, una persona trabaja en una torre de petróleo. Me ha tocado poder acompañar estos procesos en el sur, en la cuenca neuquina. Una torre de petróleo a tanta altura es peligrosa. La persona se puede caer, se puede resbalar, puede caer arriba de una salida de gas y fuego que hay, se puede quemar, se puede quebrar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sacamos la torre de petróleo? No. No se gestionan riesgos sacando peligros. Se gestionan riesgos leyendo el alcance del peligro. Entonces se pone arnés, se pone barandas, se ponen redes abajo, hay reemplazo de la gente cada tanto tiempo, comunicación constante. Eso es una gestión de los riesgos. ¿Hay una curva peligrosa? ¿Qué hacemos? ¿Sacamos la curva? No, la curva es la única manera de seguir avanzando. ¿Qué hacemos entonces? Ponemos cartelería, ponemos un límite de velocidad, cinturones de seguridad, todo lo que tiene que ver con la gestión del riesgo. El líder de época hoy es un líder que lee en la complejidad los peligros que pueda haber y gestiona riesgos. A eso se le llama gestión del riesgo. Y acercándonos a uno de los temas centrales de esta convocatoria, hemos hablado de gestión, de eficacia en esta amalgama entre efectividad y eficiencia. Hemos hablado que sucede en entornos complejos. Nos hemos acercado desde la inquietud y la responsabilidad a pensar en términos de complejidad como entramado de múltiples variables, viendo las características principales de la complejidad, contexto, cultura, funcionamiento sistémico y las variables principales.
cómo puede ser la incertidumbre, dando un paso enorme adelante. Ninguna incertidumbre es absoluta y total, porque eso sería una certeza y ya dejaría de ser incertidumbre. En el océano de incertidumbre hay que buscar los archipiélagos, las islas de certeza. Busca tus islas de certeza, que las compañías busquen sus islas de certeza, aún en los tiempos que estamos viviendo en nuestro propio país y seguramente en otros países que también están participando. Y después vienen otras variables a tener en cuenta, como esa incertidumbre, esa noción de emergencia y urgencia, lo importante, lo urgente, todo lo que tiene que ver con el cambio, leer una crisis, leer un caos, leer una catástrofe si lo hay, para finalmente en lo que presentamos anteriormente, estar en esta idea de una gestión que considere la lectura del peligro y la gestión del riesgo. En todo esto tomamos decisiones. Todo el tiempo tomamos decisiones. En una gestión eficaz del riesgo, muy importante a la hora de tomar decisiones, tener en cuenta nuestros procesos y la tecnología que nos acompañe, que nos apoye. Por eso empresas que nos asistan, que nos acompañen a revisar nuestros procesos y ver si la tecnología que tenemos es la adecuada y la que necesitamos, es importantísimo. Y después, dentro de las decisiones, preguntarnos, ¿cómo tomamos decisiones? ¿Qué tipo de decisiones tomamos? ¿Tenemos un modelo de toma de decisiones? En nuestro acompañamiento a la hora de tomar decisiones proponemos un modelo de toma de decisiones partiendo de un axioma de base. Suelo decir que no existen decisiones simples ante situaciones complejas. La complejidad requiere la capacidad de tomar decisiones que puedan hacerse cargo de ella. Podríamos hasta llamarla decisiones complejas. Decisiones que, aún siendo una decisión o un par de decisiones, tiene un entramado de complejidad. Hemos desarrollado un modelo de toma de decisiones en la complejidad, en la gestión que llevamos a cabo eficaz en la complejidad, que es lo último que deseamos compartirles. Y ese modelo de toma de decisiones, que lo tienen como fuente en este libro que se llama Ontología de la Complejidad, ahí desarrollo, entre otras cosas, este modelo de toma de decisiones. Hay 5 factores importantes a la hora de tomar decisiones en entornos complejos. Primero, revisar la calidad de la decisión. Cuando hablamos de calidad nos referimos a la importancia de la decisión. Esto es, ¿cuál es su argumentación? ¿Cuál es su construcción de sentido? ¿Cuánto sentido tiene en términos de la información que contiene esta decisión? ¿Es una decisión de calidad o es una decisión débil en términos de calidad y baja importancia? No solo me importa la calidad, sino me importa cuándo tomo la decisión, la temporalidad. Puedo tener una decisión de alta calidad, pero tarde. O puedo tener una decisión de alta calidad, pero todavía es temprano para tomarla. Entonces, el eje de temporalidad es clave a la hora de poder tomar una decisión. Otra cosa importante que no se tiene en cuenta, las primeras dos podríamos decir que la vemos con mucha debilidad, pero la vemos, es la tendencia, esto es el desplazamiento. Tomaste la decisión y hacia dónde va el sistema con esa decisión. Voy a dar un ejemplo muy lindo de esto. Hay que cubrir un puesto en la empresa. Entonces, nosotros somos de tomar decisiones que prioriza el desarrollo interno de las personas. Bellísima decisión. Yo soy propenso a eso. Ahora, probablemente, si no tomo en cuenta la tendencia y el desplazamiento de esa decisión, voy a estar acompañando una decisión histórica que siempre le doy lugar a las personas de adentro, pero sin haber medido cómo el sistema se va desplazando, cómo la gestión se va haciendo más o menos eficaz, porque quizás la persona es de la empresa, pero no tiene los conocimientos, la tecnología que hace falta. Entonces el desplazamiento de la decisión no es la conveniente. Al revés, tengo la persona adentro y voy siempre a buscar afuera. Hay empresas que siempre van a buscar afuera porque piensan que lo de afuera es mejor. Y eso tiene una tendencia, un desplazamiento negativo, de impacto negativo hacia la empresa, porque la persona, el sistema social, empieza a pensar que no se confía en la gente. La aplicabilidad, esto es bastante directo y claro. La decisión que estoy tomando, ¿es viable? ¿Puedo aplicarla? Estamos en una época electoral ahora, ¿no? Y escuchamos a los candidatos, propuestas de un montón de cosas. Y hay conversaciones que dicen, sí, esto es más aplicable, esto es menos aplicable, esto no se aplicó en ningún lado.
o esto sí. Entonces, la aplicabilidad. Y por último, la consecuencialidad. Esto es un concepto bastante nuevo, de época, de complejidad, que tiene que ver con qué pasa si yo no tomase la decisión. Esto es, la indecisión de la decisión. ¿Qué consecuencias tiene no tomar la decisión? Muchas veces en las empresas no se toman decisiones por tal cosa, pero no se mide, no se conversa respecto a la consecuencia de no tomar la decisión. Se toma la decisión de no tomar la decisión por la probable consecuencia de tomar la decisión. Sin embargo, no hay conversaciones que dicen, ¿y cuál sería la consecuencialidad de no tomar la decisión? Entonces, calidad, temporalidad, tendencia, aplicabilidad y consecuencialidad conforman un modelo de toma de decisiones complejas, en entornos complejos, para llevar adelante una gestión eficaz que se haga cargo de los resultados dados los objetivos y que se haga cargo de los costos. Y que al avanzar en esta toma de decisiones para poder alcanzar esta gestión eficaz, se hace con conciencia de que estamos rodeados, impregnados de complejidad y una variable principal, y la vas a tener constantemente, es la incertidumbre, pero que no es absoluta, porque yo necesito tener archipiélagos de certeza donde hacer pie dentro de la organización, en una relación, yo personalmente en mi vida, y que algunas de las variables principales de esta complejidad son aquellas que hemos desarrollado. Así que muchísimas gracias por su atención, por estos minutos, por poder compartir con ustedes y quedamos totalmente a su disposición para cualquier cosa que quieran inquietud. Muchas gracias, Ale. La verdad, muy interesante el modelo de toma de decisiones. Ha sido un gusto contar con tu participación en este webinar. Además de que es muy especial tu presencia, un día muy especial para vos también. Gracias por sumarte incluso el día de tu cumpleaños. Bueno, ahora abrimos un espacio, como les había comentado al principio, de dudas y consultas. Así aprovechamos a nuestro orador. En la sección preguntas y respuestas pueden dejarnos su comentario, alguna pregunta para armar un debate. Bien, ahí Gastón, a ver, pueden dejarnos sus preguntas. Ha sido muy claro el webinar y sin duda en un contexto de organización es interesante, nos invita a la reflexión todos los conceptos que nos has propuesto. A ver. Ahí nos dice Carlos, tengo una consulta en este contexto que mencionan. Me ayuda el estudio contable, partner, equipo con la toma de decisiones y el sistema. Bueno, eso por ahí, en este contexto ahora Juan va a bajar un poquito estos conceptos a lo que es específicamente la implementación y lo que tiene que ver con el servicio que brindan como partner y el sistema. Así que, Carlos, te recomiendo que te quedes unos minutitos más, pero desde ya que la respuesta sin duda es positivo, es sí. A ver, ¿alguna otra pregunta? No sé, Ale, si querés agregar algo más. No, me parece que es el mejor camino ese. Muy bien. Acá hay una pregunta muy interesante. Dice, ¿cómo acortar esas complejidades entre partes divergentes? ¿Solo los consensos en esas islas de incertidumbres o de certidumbres, mejor dicho? Entendí la primera parte, Juli. ¿Cómo qué? ¿Cómo Sí, acordar? te repito. Dice, ¿cómo acortar las complejidades entre las partes divergentes? ¿Solo es posible acortarlas en esas islas de certidumbres? Muy interesante pregunta. Necesito referir la pregunta a si estas divergencias se dan dentro de una misma organización o las divergencias que presenta se dan en... estoy con eco ahí, no sé por qué. ¿Será el tuyo, Juli, que está abierto? Quizás, ahí está. Decía que es importante que si las divergencias se dan dentro de una misma organización, o si las divergencias se dan entre sectores diferentes de un tejido social. De todas maneras, más allá de cuál sea, una cosa importante para poder tratar con la diversidad en búsqueda de la unidad del conocimiento, nosotros estamos en un momento hoy donde el conocimiento necesita ser transdisciplinar.
Ya no alcanza con el disciplinar y tampoco alcanza con el interdisciplinar. Necesita ser transdisciplinar. Y el transdisciplinar quiere decir la búsqueda de la unidad del conocimiento, dado un compromiso, un objetivo, haciendo gestión eficaz de la diversidad. Entonces, ante la pregunta de la persona que la hace, una cosa que suelo proponer es que partamos de un punto en común. ¿Cuál es el punto en común? El punto en común puede ser dentro de una organización una visión. El punto en común puede tener que ver con la razón de ser de esa organización. El punto en común tiene que ver con objetivos que más allá de las áreas son objetivos comunes estratégicos. Entonces, mi primera recomendación es que para poder empezar a tratar con aspectos de la complejidad que rodea y todo lo impregna con distintas variables, se haga pie en una isla de certeza que tenga que ver con objetivos que no vamos a discutir o visión que no vamos a discutir o algo que no vamos a discutir porque es común a ambos. Esto es como si una, eh, una pareja está discutiendo sobre un tema de la educación de sus hijos, voy a inventar simplemente. Y hay distintas maneras de cómo esta educación se tiene que dar y cuánta carga horaria y cuánta no. Bueno, si solamente discutimos en esa complejidad de múltiples variables sobre los intereses de cada uno y no está el objetivo en común, la isla de certeza, es decir, qué es lo que queremos para nuestros hijos más allá de los medios educativos. Por ejemplo, queremos que crezcan con cierta autonomía, con cierta libertad, con cierta valoración de ciertas cosas. Bueno, empecemos ahí. Eso ayuda muchísimo a empezar a hacernos cargo de la complejidad que a veces opera como una fuerza centrífuga, ¿no? Que nos empieza a envolver, a rodear y si no tenemos bien los pies afirmados en ese lugar, nos desplaza. Muchas gracias, Ale, clarísimo. Comparto una última consulta que me parece que tiene que ver mucho con las respuestas que estabas dando. Dice, ¿cómo se genera un cambio en la manera de ver el mundo para aquellos que siguen creyendo que el mundo es simple o complicado? Es muy interesante esa pregunta porque vamos a hacer un laboratorio aquí, miren. Quien sea que pregunta eso, lo podría haber preguntado yo, ¿eh? Tengo una observación de que hay algunas personas que miran el mundo de esta manera y en realidad deberían empezar a verlo de otra manera. Claro, entiendo eso y lo comparto. El mundo ya no es más simple, no es causa-efecto, no es lineal, no es blanco y negro, pero es muy importante tener la sensibilidad de no atribuirle a esa manera de observar el mundo una concepción errónea, como diciendo, estás en lo equivocado, yo estoy en lo cierto, y entonces tenés que venir a verlo de esta manera. Porque si no nos pasa lo que pasa tantas veces que escuchamos, ¿no? La grieta no está bien, entonces todos los que están en la grieta están mal, y ahora yo estoy de este lado de la grieta que está bien, porque los que están en la grieta están mal, entonces están los que están en la grieta que están mal y yo que estoy de este lado de la grieta que estoy bien, acabo de crear una nueva grieta. El mundo complejo en el cual vivimos, la manera de observar la complejidad, nos hace incluir la linealidad, lo blanco y negro, lo causa y efecto, pero no hacemos una exclusión, porque si no, quien hizo esa pregunta, y yo mismo me la podría haber hecho, de hecho, cuando tuve que escribir este libro, quiero decirte al que hizo la pregunta, quédate tranquilo, yo también me la hice, me di cuenta que si yo me contestaba esa pregunta, estaba generando lo que creía que no estaba bien en el otro, porque le estaba diciendo de alguna manera, no está bien cómo lo están mirando. El mundo complejo incluye e integra al mundo lineal blanco y negro, no lo excluye. Conocemos sus limitaciones y tratamos con estas características desde una manera más abierta y transdisciplinar. Búsqueda de la unidad, gestionando la diversidad. Muchas gracias, Ale. Bueno, ahí hay algunas consultas más. Los invito a que te sigan en Instagram, bueno, para que puedan compartir y reflexionar todo el contenido que siempre estás publicando. Muchas gracias, Ale. Ahora, en torno a la primera consulta que teníamos, lo invito a Juan de Estudio Di Giacomo para, bueno, contarles más en torno a esta propuesta que nos trajo Ale el día de hoy. Cómo se transmuta en el servicio que brinda junto con Algo. Muchas gracias y bueno, los dejo con Juan y en breve hacemos el cierre. Muchas gracias. Perdón, Juli y Juan, por si alguno quedó con alguna inquietud o alguna pregunta, como bien decía Juli,
a través de mi Instagram, @AlejandroMarchesán, y por privado, con muchísimo gusto, por favor, escríbanme que voy a contestar todas las inquietudes. Excelente. Bueno, muchas gracias, Julieta. Gracias, Alejandro. Bueno, agradecerles nuevamente por haber compartido este espacio, por esta conversación tan enriquecedora. Gracias, Albor, por esta oportunidad permanente de mejora continua en la que nos eligen a nosotros. Para finalizar, comentarles que DIGEA como Estudio Contable Agro es un pack que dispone el estudio con la finalidad de digitalizar y generar una dinámica de trabajo estandarizada y enfocada a este sector de tanta especificidad. Están más que invitados a una demo de Albor, a poder hacer las consultas que crean necesarias e iniciar un camino en conjunto con este gran equipo que está dispuesto a potenciar el negocio de cada uno de ustedes. En referencia a la consulta que hicieron, claro que sí, Carlos, la visión nuestra como partners es poder hacer más fácil ese camino de ingreso al sistema, acompañándolos en el proceso de aprendizaje, construyendo juntos una forma de trabajo sostenible, el esquema siempre recíproco que sirva a ambas partes, sin interferir ni interrumpir lo que está, ¿no? Potenciando lo que hay. Bueno, muchas gracias nuevamente. Le cedo la palabra a Juli para finalizar este webinar. Bien, para cerrar, entonces les cuento, les comenté a quienes no nos conocen, no nos conocían todavía sobre Albor, les cuento que Albor Campo es una solución que integra las operaciones productivas, contables y financieras en una única plataforma de gestión. Esta es nuestra herramienta principal y en la siguiente imagen van a poder ver que las acompañan otras herramientas complementarias como lo es Albor Analytics, una herramienta de inteligencia de negocios, nuestro más reciente lanzamiento también, que es Albor App Cultivos, que permite el registro y control de órdenes de trabajo en el campo desde el celular, y Agroensayo, que permite la administración y monitoreo de ensayos a campo, tanto comerciales como del área de innovación y desarrollo. Algo muy importante para mencionar es que todas las herramientas son exclusivamente desarrolladas para el sector agropecuario. Ahora van a ver en pantalla aquellos que deseen conocer más sobre las herramientas, sobre nuestro software, pueden contestar la encuesta que quisieran agendar una demo. También pueden comunicarse con los datos que ven ahora en pantalla de Estudio Di Giacomo, que es nuestro partner. Esta demo se trata de una reunión de demostración personalizada. Sin duda va a ser un gusto para nosotros mostrarles cómo estas herramientas proporcionan los archipiélagos de certeza que seguramente en muchas organizaciones necesitan. Así que bueno, desde ya muchas gracias a todos, gracias Alejandro, un honor para nosotros tenerte aquí con nosotros, un gran consultor y ensayista. Muchas gracias a Juan y a todo el equipo de Di Giacomo también, al equipo de Albor, y gracias a todos los asistentes que nos acompañaron en el día de la fecha. Como siempre, los invito a que nos sigan en redes sociales, en las distintas plataformas. Mes a mes estamos generando estas propuestas de capacitación y de debate para siempre con el propósito de acompañar al productor y mejorar las herramientas que le proporcionamos a ellos. Así que, bueno, seguramente en estos días, mañana, lo más probable, vamos a estar subiendo este webinar para que repasemos los conceptos que nos compartió Alejandro, para que puedan compartirlo. Así que, bueno, nuestro agradecimiento y será hasta la próxima.